Hola, sean muy bienvenidas y muy bienvenidos a la asignatura Literatura Española 2. Hoy comenzamos un recorrido que nos llevará por la poesía y la narrativa que dialogan con la modernidad. En esta primera sesión abrimos el módulo 1, que es titulado Vanguardias y Generación de 1920, con tres paradas clave: el futurismo, el cubismo y el ultraísmo. ¿Y qué vamos a hacer? Más que memorizar nombres, vamos a recoger y reconocer los rasgos. Cómo suenan los textos cuando la ciudad acelera y qué pasa con la imagen y con el ritmo. Y por qué las revistas se vuelven laboratorios de ideas. Veremos imágenes que ayudan a leer, comprender y nos llevar a preguntas breves para fijar conceptos, y cerraremos con una actividad bastante corta de análisis textual. Mi invitación es sencilla: leer con curiosidad y con oído. Y si encuentras una metáfora rara, no pienses "no entiendo", piensa "¿qué efecto está buscando?". Y un aviso bastante práctico: mantendremos un ritmo tranquilo, con pequeñas pausas para absorber las láminas y anclar las ideas principales. Al final de la unidad deberías poder distinguir los tres ismos, identificar recursos típicos como montaje, palabras en libertad, metáfora visual, síntesis, y explicarlos en 2, 3 frases, con un ejemplo. Y si están listos, abrimos la presentación y empezamos nuestro viaje hacia las vanguardias. Bueno, aquí destaco los objetivos de aprendizaje, que son 3. El primero es contextualizar 1910 hasta 1930 entre España y Europa. El objetivo 2 es distinguir rasgos de los ismos con ejemplos bastante claros. Y 3, conectar textos con sus revistas y prácticas editoriales. Al final volveremos a estos 3 puntos para comprobar lo que hemos fijado. ¿Y cómo sabrás que funcionó? Si puedes reconocer un poema vanguardia en 30 segundos y decir por qué, es una señal que has aprendido. Bueno, una sugerencia siempre para analizar este momento literario, como también el poema, los textos: usar un triángulo: léxico, sintaxis y montaje, siempre para apoyar en sus lecturas. Ahora nos vamos hacia el panorama histórico, que está ubicado entre los años 1909 hasta 1930. Y aquí vamos a tener la crisis del 98, donde España acelera drásticamente su vida urbana. Entonces vamos a tener prensa ilustrada, anuncios, bares y muchos cafés. Al mismo tiempo, tenemos ahí las guerras de Marruecos y bastantes debates culturales, sobre todo en Europa. Las vanguardias responden en este periodo con otra sintaxis, otros ritmos y una imaginación distinta del periodo. Bueno, vamos a pensar esta página histórica como un gran laboratorio. La técnica, por ejemplo, el telégrafo, el tren y el cine, cambia la percepción del tiempo y del paisaje. Ese zumbido moderno que llega ahí en la poesía como tema y como forma. Ahora, ilustrando el mapa de España de 1910 para que podamos comprender geográficamente las influencias culturales que tenemos en este periodo. Bueno, este mapa nos sitúa en la geografía de las vanguardias. Al norte vamos a tener los Pirineos, que abren paso a Francia, que es fuente de revistas, de exposiciones y también bastantes polémicas en el ámbito del arte y de la política. Al sur, el estrecho de Gibraltar, donde conecta con Marruecos y con relatos que atraviesan crónicas y metáforas. Mira cómo la posición de España favorece la circulación de manifiestos y traducciones. Lo nuevo entra por la frontera
y se reinterpreta en cafés y revistas. Una idea clave: el mapa no es solo fondo, sino que explica cómo y por dónde viajan las ideas. Este es el itinerario literario y cultural de España en este periodo. Ahora vamos al primer ismo, que es el futurismo como punto de partida. Bueno, vamos a tener Marinetti en 1909 como el punto de relieve y de destaque, y hay un culto a la velocidad y a la máquina que es fruto del propio movimiento de industrialización del periodo. Un lenguaje de choque, casi como que publicitario. El manifiesto no se lee en silencio, se performea, ¿no? Busca impacto y sobre todo energía y ruptura. Son dos palabras claves del futurismo y de este movimiento. Y el manifiesto, el futurismo, es también un evento mediático que busca la polémica como centro de sus preocupaciones. Imagina la página como un cartel, ¿no? Verbo corto, frase, golpe, siempre buscando un impacto para demostrar a las personas y a la sociedad que todo estaba cambiando, incluso la propia literatura. Ahora, el futurismo como punto de partida, tenemos la fotografía de Marinet, 1909, titulada Le Figaro. Esa fotografía recuérdanos que el futurismo fue también acto político, oratoria, recitales, polémicas en prensa. Y fíjate, en el gesto y en la pose, ellas buscan transmitir energía, velocidad y confianza en la máquina como emblema de la modernidad, ¿no? El manifiesto no solo se lee, como he dicho, el manifiesto se performea. El cuerpo del autor funciona como un cartel vivo de la vanguardia. Bueno, luego el futurismo en España, en la próxima diapositiva, vamos a ver algunas características importantes. Tenemos las revistas como Prometeo y Arte en Joven, que actúan como amplificadores de los escritores, de los poetas. Ramón Gómez de la Serna experimenta con greguerías. ¿Qué son las greguerías? Son un arte de metáfora más humor. Ya vean ustedes que si por un lado nosotros tenemos el futurismo como el arte del impacto, nada mejor que el humor y las metáforas para traer este lenguaje de protesta. No copiamos el futurismo, ¿no? Sino que lo reescribimos con un acento local y con tono de bastante ironía. La prensa y las tertulias transforman el manifiesto en tema de conversación. La risa y el lúdico suavizan el tono agresivo de este origen. Luego, en la diapositiva 9, vamos a tener el Prometeo, que también es el manifiesto, y ahí vamos a ver un facsímil de la revista, que fue publicada en el año 1910 en Madrid, con el título Proclama de los futuristas a los españoles. Observa la cabecera de la revista y la tipografía de la época, son hechas de columnas bastante estrechas, una composición más sobria. Aquí el manifiesto llega traducido, ¿no? Cambia de público y de tono. Lo nuevo va adaptándose al circo editorial hispánico. Bueno, y ahí queda la pregunta guía para pensar este manifiesto. ¿Qué gana y qué pierde el texto al entrar en esta revista? Piensen para textos, sección y disposición en la página. ¿Qué les parece que sea? Bueno, ahí está el manifiesto. Les aconsejo a leerlo en la íntegra para que puedan tener con claridad de qué trata este manifiesto, que es revolucionario, que está acorde a su tiempo, con bastante industrialización. Bueno, a la secuencia, en la diapositiva 10
vamos a tener los recursos futuristas, que son los rasgos de esta comunicación literaria. Entonces, buscan palabras en libertad, onomatopeyas y tipografías bastante móviles, y léxico técnico como motor, turbina, neón, haciendo una referencia a la modernidad. En lectura, pregúntate, ¿qué hace esto con el ritmo y con la mirada? ¿No? Entonces es posible identificar no tan solo estos elementos ideológicos, sino que también una estructura lexical que se preocupa representar el periodo de la época. Luego, a continuación, vamos a tener el cubismo literario. El cubismo forma parte de este periodo como más unismo y está fuertemente influenciado como idea central por Apolinar, ¿no? Que tiene como característica el simultaneísmo, collage y a veces algunos caligramas, ¿no? En prosa poética se sobreponen perspectivas y objetos para abrir relaciones inesperadas. El lector, desde una perspectiva cubista, arma el objeto a partir de fragmentos. Lo importante es siempre la relación entre piezas, no cada pieza aislada. Bueno, veamos esta imagen que ahí está mostrada en esta diapositiva. Vamos a ver que aunque tengamos un poema, vamos a verlo de una manera distinta. Es un juego de sobreposición, casi como un collage, que es una característica del cubismo, que va a influenciar fuertemente la escrita. Luego, el cubismo en las artes plásticas. Y ahí vamos a tener la influencia del gran maestre Picasso o Juan Gris. Y la literatura en este momento adopta el gesto de descomponer y recomponer. Y la revista Occidente ayuda fuertemente a difundir este debate. Entonces, vamos a ver como características, sobre todo en las imágenes, en las pinturas, cortes, juxtaposiciones, metáforas bastante visuales, ¿no? Y es importante pensar el texto como un collage, o sea, frases, objetos pegadas con nuevas conexiones. Y el cine también, que es una otra característica artística, ofrece un paralelo bastante útil de este movimiento. Luego, a continuación, tenemos aquí The Guitar de 1913 de Juan Gris, ¿no? En este periodo vamos a ver también esta representación. Y ahí les pregunto, ¿qué se fragmenta en esta imagen? ¿Qué se superpone? Bueno, trasladarlo al texto. Entonces, sustantivo, imágenes, frases nominales, silencios que el lector va a completar. El resultado es siempre una mirada múltiple sobre la misma escena. Entonces, esta obra, Naturaleza Muerta, con guitarras, botellas y quizá algunos recortes de periódico, muestra planos bastante superpuestos y contornos descompuestos, ¿no? Mira cómo los objetos cotidianos se vuelven figuras geométricas y el ojo arma la escena a partir de estos fragmentos. Es como si el lector de la obra tuviera que recomponer la obra que está descompuesta. Bueno, trasladada al texto, este estilo está marcado por sustantivos, imágenes, frases nominales y cortes que, claro, más una vez nos obligan a reconstruir desde una mirada bastante múltiple. Luego vamos a tener los rasgos textuales cubistas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Perspectivas bastante múltiples, una discontinuidad sintáctica y metáfora visual, y no busca más oscurecer, sino que reorganizar la experiencia para ver otras conexiones. Evita forzar una alegoría única, acepta siempre la ambivalencia, el sentido de la multiplicidad.
Y claro, ese sentido también puede provocar la sensación de acumulación y eco entre los fragmentos. Por fin, vamos a tener el ultraísmo, ¿no? El último ismo. Entonces, aprendimos un poco del futurismo, el cubismo, y ahora nos toca un poco sobre el ultraísmo. Bueno, este periodo está señalado del 1918 hasta el 1925 y es una síntesis de los ismos porque congrega ahí las características tanto del futurismo cuanto del cubismo. Es menos ornamento y más imagen intensa, diría yo. También aquí vamos a tener la presencia siempre marcante de las revistas que difunden las ideas, los poemas y los autores. Y se destacan Utra, Grecia y Cervantes, ¿no? Y ahí ya tenemos un circuito transatlántico con Argentina que también pasa a aportar, vamos a ver más adelante ya con otros autores, la influencia de otro continente en esta perspectiva de la literatura española. Entonces, el programa está para condensar la modernidad en destellos. O sea, la brevedad es una técnica, ¿no? Obliga a elegir la palabra precisa, el blanco de la página también significa. O sea, lo que tenemos en ultraísmos es menos ornamento, menos características como el cubismo, pero aún así con rasgos de estas escuelas o movimientos literarios. Luego, una visión general del ultraísmo, ¿no? Y aquí están viendo la portada de la revista Ultra, que funciona como un manifiesto visual, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ahí un título tipográfico contundente, una xilografía en blanco y negro y maquetación, ¿no? Que respira la novedad de las presas. Entonces, fíjense en la alianza poesía, artes gráficas, ¿no? La imagen no ilustra, sino que condensa el programa de síntesis e imagen intensa. Y ahí lo que tenemos es la idea clave de la revista, ¿no? Que la revista no solo publica poemas, modela cómo leerlos. Cada número es una exposición de poética. Entonces, aquí, más una vez, quiero hacer un hincapié en el importante papel, el destaque que tuvo las revistas en este periodo para que podamos pensar que los autores, los poetas, los escritores, aparte de los libros, eran leídos por medio de las revistas. Y las revistas también funcionaban en este periodo como un vehículo de protesta, de posición política y también ideológica. Luego vamos al manifiesto ultraísta, 1909, que está caracterizado ahí en 4 puntos principales: la imagen como base, síntesis, metáforas visuales y eliminar lo ornamental. Mientras avanzamos, intenta detectar la metáfora nuclear en los ejemplos que recuerdes, ¿no? Entonces, vamos a pensar estas características como características del propio ultraísmo que está contenido en su manifiesto. Entonces tenemos imagen como base, la síntesis, metáforas visuales y eliminación ornamental. Luego, el manifiesto ultraísta, el manifiesto este que viaje por Cervantes y Grecia hasta cristalizar en Ultra, que son las revistas. De la teoría a la técnica, vamos a ver poemas breves, títulos bastante conceptuales y léxico urbano, en el sentido de que estamos representando elementos de la modernidad, ¿no? Entonces vamos a tener incluso una economía verbal. Cada palabra va empujando la imagen y los títulos funcionan como que disparadores semánticos para la comprensión del público. Los autores ultraístas, ahí tenemos Borges, ¿no?
en su etapa española, aunque sea un escritor conocido desde Argentina. Vamos a tener Guillermo de Torre y Pedro Garfías, ¿no? Entonces los tres comparten el fulgor metafórico y economía verbal, pero cada uno al final tiene su tono, ¿no? Juego, crítica y lirismo, y siempre atentos a esta imagen que estalla. En esta característica del ultraísmo es importante entender que no es el exceso de texto, sino que las imágenes aportan sentidos al texto. Y cuando les digo imagen, no es tan solo la imagen escrita, impresa, sino que la imagen mental, ¿no? Bueno, entonces tenemos estos tres autores como autores claves de este periodo. Bueno, ahora vamos a la parte de análisis, el poema comentado para rayos, que ya en su título tiene ahí todo un campo semántico que nos brinda la urbanidad y la ciudad como tema. Voy a leerlo y les pido que me acompañen. Un vuelo de miradas acribila la noche. Cada relámpago es un ojo de Argos. El viento nos golpea con sus puños. La tempestad dispara sus pistolas automáticas. Las estrellas tocan arrebato. Entonces, en la primera estrofa que vamos a ver un campo semántico eléctrico, ¿no? Noche, carteles, relámpagos. La ciudad es pensada como un tablero de señales. Y más que argumento, el poema busca una atmósfera y energía. Entonces, es posible identificar palabras chispa que activan esta escena, como noches, relámpagos, carteles. Luego seguimos con el poema. La noche se extravía y tactea los 4 puntos cardinales del horizonte. Los tejados inundan sus lacrimales, descarrila el tren de las horas. La tormenta enciende sus carteles eléctricos. Entonces vean las metáforas cinéticas que destaca el movimiento, como el tiempo descarrilla, el viento que golpea, ¿no? Y si pongamos un poco más de atención, vamos a escuchar el ritmo para taxis y choques breves que van acelerando la lectura como si representara un tranvía, un tren, ¿no? Si te pruebas a leer este poema en voz alta, vas a sentir estas aceleraciones y estos frenos que están ahí a propósito. Todos los transeúntes cambian sus reflejos, se encienden y se apagan simultáneamente. En la pizarra atmosférica se dibujan los guarismos relámpagos. Entonces aquí tenemos sinestesia y un poco de color, ¿no? Sinestesia y cromatismo dibujan una pizarra atmosférica, números, luces, ruidos. Es como si la ciudad estuviera escribiendo sobre el propio cielo. ¿Y qué color domina la escena? Entonces, cambia el color mental y observa cómo varía el sentido del poema. Luego, al fin, vamos a tener el cierre del poema. Epilepsia de las alturas, Dios deposita sus injurias en los pararrayos, cuando el pirotécnico celeste agotará su estoque de cohetes, ¿no? Y hay un poco de ironía al final. La tormenta eléctrica como centro de sentido, ¿no? Entonces, ¿qué dice el poema sobre la modernidad y nuestra forma de mirarla, ¿no? El sentido de acelerar, el sentido que representa los elementos de la naturaleza y del propio hombre. Así que vuelva después a este poema, inténtalo mirar desde esta perspectiva de la sintaxis, de la sinestesia, de los colores que tenemos ahí. Por fin, vamos al comparativo de las vanguardias, ¿no? Entonces tenemos en este cuadro
el futurismo, el cubismo literario y el ultraísmo, cada uno con sus dimensiones. Entonces, leemos por dimensiones, ¿no? Horizonte estético, léxico, sintaxis, tipografía y objetivo. El futurismo, impacto. El cubismo, superposición. Ultraísmo, síntesis. Entonces, piensa en metas como conmocionar, reorganizar y depurar. El impacto conmociona, la superposición reorganiza y la síntesis depura, ¿no? A ver, luego, a la secuencia, en el cuadro comparativo de las vanguardias, vamos a tener sintaxis y léxico, ¿no? El futurismo utiliza el parataxis, ya el cubismo, la yuxtaposición, y el ultraísmo, elipsis. En léxico vamos a ver presente máquina, objeto fragmentado, imagen concentrada. Si cambiamos la sintaxis, cambiamos el tiempo de lectura. Entonces, vamos a ver que cada corriente literaria y cada movimiento tienen sus características no tan solo de léxico, o sea, de palabras, sino que también de sintaxis, la manera como es escrita el poema, una obra, ¿vale? Por fin, el cuadro comparativo de vanguardias, destacamos el objetivo poético, que es el último, ¿no? El juego fija rasgos sin convertirlos en recetas. Y aquí en el futurismo vamos a tener el impacto, energía, ruptura con lo burgués. Ya el cubismo literario vamos a tener una nueva mirada que es la multiplicidad y la perspectiva. Luego, el ultraísmo, depurar lo accesorio, ¿no? Imagen intensa y breve, como suele ser en esta corriente. Bueno, el legado de las vanguardias. Bueno, estas poéticas alimentan a la generación del 27, van a inspirar la poesía visual y aún van a dialogar con la cultura pop. Queda como la idea de experimento como actitud, ¿no? Ha sido posiblemente el periodo donde más se innovó en el campo de la sintaxis, el campo de las palabras, del léxico. Es una innovación formal que también no es un adorno, ¿no? Es una ética propiamente de la mirada. Y claro que los vanguardistas afinan a nuestro oído siempre más crítico de hoy. Por fin, destaco las referencias que son útiles a nosotros, sobre todo 10 de Revenga, sobre Guillermo de Torre, y la portada Ultra y el facsímil de Prometeo, que vale mucho la pena leerlos. Entonces, abrimos el mapa de las vanguardias, energía futurista, mirada múltiple cubista y síntesis ultraísta, ¿no? En la próxima unidad conectamos estas formas con la guerra civil y el franquismo, que van a aparecer propiamente en el módulo 2 para ver cómo cambia el tono y las técnicas. Entonces, gracias por acompañarnos y hasta luego.